pronto ya tiene el apartamento, ya tiene la casa, ya tiene el local y desea un producto que tal vez acompañe todo lo que ya tiene, que le ayude a mantener esas rentabilidades y que tal vez no tenga que enfocarse tanto en el mantenimiento de la propiedad como tal. Aquí es donde Participan Capital entra a ser una opción muy interesante para analizar. Entonces, interesante lo que acabas de mencionar. No solamente es para aquella persona que dispone de una cantidad relativamente pequeña comparada con este mercado inmobiliario en el que estamos, que es el sur de la Florida, donde las propiedades promedio están a partir de los 400, 500 mil dólares en adelante, sino también aquella persona que ya ha invertido o que tiene un portafolio de inversiones y que en este caso Andrés tiene como un sobrante, tiene una participación por aquí, una entradita por allá, o le están entrando unos dineros, y en vez de dejarlo en el banco, señores, definitivamente es el peor lugar, en el buen sentido, el peor lugar para tener plata en Estados Unidos, porque no es solamente en dólares, señores, el reto, y yo quisiera con todo respeto para las personas que nos acompañan, el reto no es simplemente comprar y cambiar o los soles o los pesos colombianos o argentinos o cualquier moneda de Latinoamérica a dólares y traerlo a un banco en los Estados Unidos. Ya eso no es simplemente necesario o es suficiente, si pudiéramos hablar en términos de ustedes que también manejan finanzas, no es la mejor opción. La opción es dónde ese dinero lo pongo a producir, que sea seguro, que sea estable y que me ofrezca unos retornos a través del tiempo. Entonces, Andrés, yo creo que eso sería muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Correcto. O sea, realmente el inversionista latinoamericano, Víctor, hoy en día, digamos que si monetiza en dólares y no lo pasa a una segunda fase, ese dinero está perdiendo valor de compra. Ya vimos que la inflación estuvo jugándonos una mala pasada en los anteriores 12 meses. La Reserva Federal subiendo intereses limitó el poder de compra de las personas. O sea, hubo una tormenta perfecta, y lo digo perfecta porque para nosotros precisamente fue algo interesante porque entonces cada vez más el cliente, vuelvo y repito, busca esa fase 2, busca esa segunda oportunidad de, ok, ya lo traje, pero si no lo pongo a trabajar, es exactamente lo mismo que si lo hubiese puesto en un recipiente con agua y ese dinero se empieza a deshacer. Entonces, ahí es donde nosotros enchufamos y por eso tal vez es muy importante. Se juega entonces con una devaluación donde se gana y también se está pues obviamente haciendo una inversión en dólares en la que también pues se gana porque es una moneda fuerte. Excelente, claro que sí. Bueno, muchachos, entonces yo quisiera pedirte el favor a ti, Daniela, porque no quiero solamente tener la voz de un hombre, una mujer aquí con nosotros, tengo que aprovecharla al máximo, además de que tú eres muy capaz como lo es también Andrés. Daniela, en tus palabras, ¿quiénes participan Capital? Y si hay algo que falta, pues Andrés lo complementa. Adelante. Bueno, Participan Capital es un fondo de inversión, pero además es una oportunidad maravillosa para esos inversionistas que quieren precisamente maximizar sus retornos, como les decía, en un producto que acompaña a uno de los constructores más importantes del sur de la Florida. De hecho, Royal Palm Companies, que es el constructor, lo crea después de la crisis que tuvimos inmobiliaria en el 2008, precisamente donde había muchísima oportunidad. Había un momento, era un momento perfecto de oportunidad, donde había un montón de plazas que estaban muy económicas. Entonces, lo que hizo este constructor, Royal Palm, que lo tienen en pantalla en este momento, es que comenzó a tener llamados de capital de familiares y amigos y crea Participan Capital en su momento para adquirir plazas de propiedades. En ese momento las maquillamos, las rentamos y las vendimos muy bien, pero como bien lo sabemos, los bienes raíces son cíclicos. Hay momentos muy buenos de ventas, hay momentos muy bajos de venta, pero sube la renta porque son inversamente proporcionales dependiendo de la economía en la que estemos. Y en el 2017 decidimos cambiarle el enfoque a Participan Capital y abrirle la puerta a todos estos inversionistas internacionales que tenían excesos de capital o que querían acompañarnos en todo el proceso de construcción. Aquí le cambiamos precisamente el enfoque al fondo y en ese momento decidimos que esos fondos de los inversionistas comenzaran a estar desde el momento cero. Aquí estamos hablando desde antes que tú sacas un proyecto en preconstrucción y sacas esa lista cero a la venta. Estamos hablando desde el momento en el que nosotros vemos los terrenos, comenzamos los estudios de la tierra, pasamos procesos de permisología y que ese inversionista nos acompañe en todo ese proceso de construcción de los proyectos, viéndose beneficiados de la plusvalía
hasta el momento en el que nosotros estabilizamos esos proyectos y los vendemos. En La otras mala... palabras, perdóname que te interrumpo, Tranquilo, Daniela, porque quisiera tranquilo. tratar de pensar como una persona que está escuchando esta presentación, como un inversionista. En otras palabras, tú me estás invitando a mí a que, siendo inversionista, participe en una inversión donde ya no es simplemente lo que ustedes antes hacían, era que compraban algo en una buena oportunidad, lo organizaban y lo vendían. Me estás diciendo que ahora es participar en todo un proceso de desarrollo, desde comprar el lugar para desarrollarlo, construirlo, desarrollarlo y mantenerlo, es lo que estoy entendiendo. Correcto, nosotros no administramos los proyectos, Víctor, y esta es la Ajá. clave, y este es el secreto y lo que tal vez nos diferencia de otros productos. Lo que yo les estoy diciendo es que se quiten el sombrero de compradores y se pongan el sombrero de inversionistas, de constructores. Vamos a estar desde la fase inicial en el proceso de construcción de los proyectos. Ya van a ver que es un portafolio diversificado. Aquí está la magia o la salsa secreta de Participant Capital. Y precisamente una vez los construimos y los estabilizamos, los vendemos y nos movemos a otro proyecto. Excelente. Bueno, Andrés, entonces ahorita vamos a empezar a entrar en la médula espinal de este producto, porque creo que aquí es parte de lo que muchas personas están necesitando escuchar de parte de ustedes, porque en este caso no estamos hablando de una empresa que empezó hace un par de años o de una iniciativa, como lo estaba mencionando Daniela, estamos hablando de una empresa muy sólida. Cuéntanos un poco al respecto. Muy importante entender lo que acaba de decir precisamente Daniela. El fondo puede ser considerado un fondo joven porque se creó en el 2011, pero la compañía integrada, esa compañía de desarrollo inmobiliario, viene haciendo esto desde el 78. Entonces, tuvo la crisis de los 90, tuvo la crisis del 2008, le tocó el COVID y eso obviamente es donde engrana una cosa con la otra. Y le pongo un ejemplo muy claro a la audiencia que tenemos hoy en día y es yo, por ejemplo, puedo como constructor comprar un terreno que no tiene ningún tipo de entitlements, de titulación, de permisología. Y yo, como llevo haciendo esto tanto tiempo como constructor, cuento con la experiencia para zonificarlo, para que me den titulación, para poder desarrollar. Si yo soy solamente un fondo y no conecto con ese constructor, Daniela lo dijo, me vuelvo un fondo inmobiliario que le pueden ofrecer a cualquier persona en Perú, en Colombia, en México, en cualquier otro país. Me vuelvo un fondo más. Pero esa integración entre una cosa y la otra es la que permite que yo como constructor, que Daniela como inversionista y que obviamente pues ese fondo que se llama Participant Capital engranen los tres. ¿Para qué? Para que puedan compartir con el constructor retornos de doble dígito, que es lo que él normalmente hace cuando va desarrollando un proyecto. Porque es que de manera orgánica el tipo comienza con una tierra sin titulación, sin permisología, la titula, empieza a arrancar la construcción, saca su préstamo. Todos esos procesos, el que es comprador, como decía Daniela, no está expuesto a. Pero si yo tengo el sombrero de inversionista, voy acompañándolos con todo. Y por eso es que se dan los retornos que tal vez son exponencialmente mayores que se pueden dar cuando me quedo solamente como comprador comprando una propiedad que voy a poner a rentar. Es complicado que hoy en día dé un retorno de doble dígito ese escenario. Por eso existe algo como Participant Capital. Excelente. Daniela, entonces descríbenos un poco esta lámina que quiero que empecemos ya a entrar en detalles de por qué es tan interesante y atractivo. Ya supimos un poco de la trayectoria, supimos un poco del background de la empresa y que esta empresa surge surge una nueva que es la hija, que en este caso es Participant Capital, donde es la que abre las puertas y la oportunidad para muchos inversionistas, como en el caso nuestro, porque en este caso pues estamos tomando ventaja de estas oportunidades. Adelante, Daniela. Bueno, Víctor, lo primero es hablar de la parte del centro, que yo creo que es lo que nos tiene a todos en este momento conectados en la noche de hoy, y es el rendimiento. Nosotros desde el 2019, que digamos que fue el año completo en el que tuvimos un valor neto del portafolio y que ya el fondo estuvo muchísimo más estructurado, hasta el 2022, cierre de 2022, hemos logrado un retorno promedio al inversionista del 13%. Que si consideramos que hemos incluido años muy caóticos como fue el 2021 donde nos visitó nuestro amigo COVID y que todos los rendimientos se vinieron al piso, nosotros logramos mantener unos retornos muy interesantes que los están viendo en pantalla en este momento. Están las diferentes clases que ya se las vamos a comentar más adelante en la presentación.
tenemos más de 250 millones de dólares bajo manejo en este momento. Digamos que esos fondos se han básicamente recaudado a nivel internacional. Este fondo es únicamente reservado para inversionistas internacionales, es una parte supremamente importante, dada la estructura que tiene el fondo. Y a partir de que pasamos la barrera de los 100 millones de dólares, logramos registrarnos ante el Security and Exchange Commission, que es, digamos, la Comisión de Valores y Cambio de los Estados Unidos que regula los productos financieros. Yo con esta parte les quiero hablar de la transparencia. El fondo es un fondo que está precisamente registrado ante este ente, tiene un administrador, tiene un auditor, tiene unos evaluadores. Aquí no es Daniela y Andrés que mensualmente dicen cuánto va a valer este fondo, y aquí también marca muchísimo la diferencia con otros fondos que hay allá en el mercado. Excelente. Andrés, entonces estoy viendo aquí que hay 3 tipos de clases para aquellas personas que están dispuestas a invertir a partir de $50,000. Cuéntanos un poco esta parte gráfica y en qué consiste cada uno de estos diferentes opciones, por favor. Claro que sí. Vamos a arrancar de la de abajo hacia arriba. La clase I es la clase institucional, porque Participan Capital realmente se creó para precisamente darle entrada a clientes institucionales, que eran clientes de 5, 7, 10, 15 millones de dólares. No los quiero dejar por fuera. Entonces lo que hice fue que abrí un compartimento especial para ellos, ¿ok? Entonces esos son los que entrarían en la clase institucional, aquellos clientes que quieren invertir por encima de 5 millones de dólares. Nos dimos cuenta que el mercado, y precisamente lo que nos tiene a todos aquí sentados hoy, era ese mercado retail, ese mercado de inversionista conservador con excedente de capital, y ahí fue donde abrimos las clases desde $50,000, que en este caso sería la clase B y sería la clase A. Dice distributivo y acumulativo, diferencias entre las dos muy rápido. Clase A, periodo mínimo de permanencia con nosotros, 4 años. Clase B, periodo mínimo de permanencia, 5 años. Más adelante vamos a hablar acerca de las diferencias entre una y otra, y la que es primordial en esta slide es qué es ser distributivo y qué es ser acumulativo. Distributivo es que ese 13% que se está viendo en pantalla, por ejemplo, lo que se tiene es que el cliente tiene la capacidad, si lo quiere, de pedir que se le distribuya hasta un 7%. El remanente se queda en la parte de valorización y se queda obviamente pues por el tiempo. Eso ocurre porque el cliente le gusta ser un poquitico más dinámico. Si un cliente, por ejemplo, compra un departamento que se encuentra en preconstrucción, eso no activa ningún tipo de caja, sino hasta el momento en que se escritura, se lo entregan a Redpoint y empieza toda la parte del manejo de la propiedad y la renta. Este fondo le permite al cliente que se empiece a distribuir, digámoslo así, entre capital, ganancia futura, hasta un 7%. Entonces le genera dinamismo al cliente y le gusta mucho. Hay otros que dicen, vea, no, a mí realmente me parece más interesante y más chévere, como decimos en Colombia, tenerlo todo acumulado. Entonces simplemente no recibe esa distribución. Esa sería la diferencia entre la A, la B, la I, ser acumulativo o ser distributivo. Excelente. En este caso, si estamos pensando, tengo el dinero, quisiera conocer un poco más, ¿en qué sentido pudiéramos hablar de pronto para que las personas puedan ver qué ha pasado en los últimos años a nivel de rendimiento? Porque yo estoy viendo esta lámina que sigue acá y me gustaría mucho que nos la compartan, que nos la expliquen un poco para que podamos entender lo que ha pasado, porque no es simplemente una promesa, porque eso es lo que me parece importante en este momento, es entender que lo que se está hablando es por unos históricos, ya hay un registro, de alguna manera ya hay algo que podemos tasar en el proceso. Cuéntanos un poco, no sé si quisieras, Daniel, hablarnos del tema, por favor. Bueno, Víctor, aquí está básicamente separado por año lo que ha generado la clase A, que precisamente es la clase que lleva más tiempo en el mercado. 2019 logramos un retorno de 15.2% entre la acumulativa y la distributiva. 2020, que como lo hablamos hace un rato, COVID afectó gravemente todas las inversiones a nivel global. Nosotros logramos mantener un retorno de doble dígito por encima de la media que estaba dando el mercado en ese momento. Si bien tuvimos un bajón, como pueden verlo, esto fue causado porque en el momento las construcciones de los proyectos no pararon, pero las ciudades cerraron. Y como bien les estábamos comentando que obviamente nosotros estamos en el proceso de construcción,
parte de la permisología es dada obviamente por las ciudades y las aprobaciones de los proyectos. Entonces, dado a eso tuvimos un bajón, pero como pueden ver, 2021 tuvimos una recuperación bastante positiva, llegando a un rendimiento del 14.6 para la clase distributiva y un 14.8 para la clase acumulativa. 2022 volvimos a tener una caída porque varios de los proyectos que vamos a ver en un rato en el portafolio que les vamos a explicar, Andrés se los va a explicar muy a detenimiento, pues varios de esos proyectos estaban a costo o los estábamos recién adquiriendo, los estábamos recién incluyendo en el portafolio, entonces no estaban siendo tenidos en cuenta en el proceso del avalúo del portafolio. Este año estamos esperando tener una tasa interna de retorno entre el 12% más o menos. Eso es lo que proyectan nuestros analistas. Nos estamos mudando cada vez más a la estrategia de invertir en producto para la renta, porque como lo hablábamos en un inicio, las tasas de interés están en unos altos históricos. Eso obviamente hace que la gente cada vez menos tenga la posibilidad de comprar casas o comprar propiedades, al menos por ese momento, porque se va a volver a regular. Claro. Entonces, nuestra idea es invertir en producto para la renta, que es mucho más rápido de construir y que nos va a permitir ver unos retornos más interesantes. Excelente, gracias Daniela. Entonces, Andrés, pregunta para ti. En la clase A, yo traigo los $50,000. ¿Ese dinero debe estar por cuánto tiempo? Si es la clase A, es por 4 años. Si es la clase B, es por 5 años, pero esa tiene unos retiros de salida anticipada si se necesita. El inversionista se tiene que ceñir a unos tiempos y a unas multas, porque se está saliendo antes del 5.º año, pero realmente los dos, digamos que tienen un periodo de mediano a largo plazo. Excelente. Bueno, entonces escogí, por ejemplo, la clase A, que es para 4 años, y yo digo, mira, Andrés, yo quiero escoger o me interesa mucho la parte distributiva, ¿ya? Entonces, por los históricos que estoy notando, esos son números anualizados. Entonces, tú estabas diciendo que si estoy en la parte distributiva, ¿hasta cuánto porcentaje yo puedo estar recibiendo en participación a través del tiempo, Andrés? Tú puedes entonces, y voy a usar una palabra muy coloquial, puedes pellizcar la inversión hasta en un 7% anual, ¿ok? Ese pago, ese 7% se da con pagos trimestrales, es decir, cada 3 meses el cliente recibiría el 1.750 de el valor que tiene su inversión, no de su capital invertido, porque si eso fuera estático, los números serían iguales, Víctor, todos los años. Y fíjate que el número oscila, como decía Daniela. Y ese crecimiento es orgánico y yo quiero que aquí la gente entienda porque entonces van a decir tal vez, uy, pero ¿cómo así que el 11, que Daniela me está diciendo que por el COVID y en el 2022 ya no había COVID? Es que si yo pongo esto como un cohete y que suba realmente en manera vertical, pues no es algo orgánico y no es algo también real. Yo no puedo ser ajeno a lo que va ocurriendo precisamente con el mundo y con la economía. Entonces lo que hago es que le pinto al cliente una realidad, como decimos los colombianos, chévere, porque tiene movimiento de mercado, tiene dinamismo, se mantiene en retorno de doble dígito y me permite esa distribución si es que la quiero. Si no, vuelvo y repito, se queda todo acumulando y obviamente pues va a tener también un desempeño interesante. Y vas a estar recibiendo un reporte de cómo va ese proceso de valoración o de crecimiento de esos dineros a través de esos mensuales, trimestral. ¿Cómo es ese proceso? Los pagos son trimestrales y el reporte, digámoslo así, se recibe mensual. No lo enviamos nosotros. ¿Por qué? Porque esto, como decía Daniela también, al tener una veeduría, digamos, de la superintendencia financiera y demás, tenemos que delimitar las cosas muy bien. Hay un administrador que se encarga de administrar el fondo, valga la redundancia. Ellos son los que se encargan de reportarle a Víctor cómo va su inversión, cuánto se le distribuyó, si no está distribuyendo, sino acumulando, cuál es el acumulado que tiene hasta ese momento, cuál es su valor presente versus el valor con el que entró. Todo eso se encarga un administrador que eso es lo que hace. Nosotros somos, vuelvo y repito, los que sabemos cómo mover el dinero, pero ellos son los que se encargan de reportar. Excelente. Daniela, yo quisiera que tú me ayudes un poco a ampliar el tema, porque tú acabaste de mencionarlo desde un ángulo, pero yo quiero escuchar el ángulo tuyo, Daniela. Andrés lo mencionó de una manera, pero yo quiero escuchar el de parte tuya.
ese retorno del que se está hablando en esta noche no es solamente sobre la cifra que se está colocando en un inicio. Cuéntame un poco eso porque yo quiero que quede muy claro porque esto no es un CDT, señores. Aquí no estamos hablando de una plata, de un depósito a término. Aquí no estamos hablando de un dinero que usted va a recibir como un interés. Cuéntanos un poco al respecto, Daniela, desde tu ángulo. Víctor, yo creo que hay que ponerlo en un ejemplo coloquial. Si nos unimos nosotros tres y vamos y compramos un terreno, no sé, en Key Biscayne, y el pasto nos llega hasta el ombligo y no tiene acueducto ni electricidad y nosotros vamos y lo podamos, comenzamos construcción, esa tierra no tiene el mismo valor, ¿cierto que no? Esa tierra va creciendo en valor. Si empezamos a construir el edificio, esa tierra va creciendo en valor. Cuando tenemos algo terminado, obviamente vale más. El 7% del que les está hablando Andrés, que se puede, digamos que adelantar, se puede pellizcar la palabra que él usó anualmente por medio de esos pagos trimestrales, va a ir creciendo también con relación a cómo va creciendo la inversión, que esa es la parte interesante de Participan Capital también. ¿Qué pasa? Si, digamos, el inversionista escoge la clase distributiva y distribuye ese 7% anual, pero digamos que en el año 1 dimos un 14%, queda un 7% arriba, ¿cierto? Que el inversionista no ha tocado. A final del término de la inversión, digamos 4 años si se escoge la clase A o 5 años si se escoge la clase B, el inversionista recibe, digamos que su último reporte, si él se quiere salir, y se le dice, usted distribuyó 7, 7, 7 y 7, pero le queda la adicional que no se ha tocado, que se fue también valorizando junto con su inversión inicial desde el inicio. Entonces también recibe, digamos que un componente más interesante al final del término de la inversión. Otra cosa importante, Víctor, es al año 4 o al año 5, Participan Capital no forza la salida del inversionista. Nosotros somos algo que en finanzas se llama un fondo de tipo abierto. Eso quiere decir que los proyectos que van a ver en la presentación de hoy puede que ya no estén porque son proyectos que están en tiempos diferentes. Hay unos que ya van muy adelantados, pero nuestra metodología es siempre estar buscando proyectos nuevos. Entonces, si el inversionista quiere quedarse con nosotros, ya a partir de ese momento, por ejemplo, en la clase B, ya no va a tener ningún tipo de multa de salida a partir del año 5. Excelente. Y por supuesto entiendo que una vez más la persona si ha visto estos retornos, ha visto estos resultados, pues es decirle, mira, están entrando estos nuevos proyectos, eres bienvenido a participar, ¿no? Que eso es Claro parte que del sí. atractivo. Ahora, yo quiero en esta parte, muchachos, cuéntenme un poco este segmento, porque yo quisiera que quienes nos están escuchando, quienes están viendo esta presentación, nos hablen un poco de estos 3 elementos y del por qué, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? No Andrés, sé si quieres que comience yo. dale, claro que Adelante, sí. Andy. Entonces, los 3 componentes. Participan Capital Advisors. Fondo se crea en el 2011, viene de la mano de Royal Palm, que es el developer que lleva desde el 78, diferentes ciclos de mercado. Nos dimos cuenta que podíamos ser un fondo regular o podíamos ser un fondo que nuevamente venía enganchado con un constructor, que fue lo que hablamos en un comienzo. La estrategia es de escoger de ese menú que tiene Royal Palm cuáles son los proyectos viables, lo que decía Daniela. Hay proyectos que hoy en día están en el portafolio que en 6 meses tal vez ya no van a estar. Y siempre y cuando se haga con un developer con trayectoria, con experiencia, voy a usar la palabra sabiduría tal vez, para desarrollar, está bien. Pero si yo me pongo a disparar al techo a ver qué proyecto me parece interesante, me llegó un developer de Colombia, me llegaron un par de argentinos, luego me llegó uno de Seattle, eso no funciona así. Entonces la estrategia es, por eso fíjense que hay como un blanco pintado cuando dice nuestra estrategia, un developer, experiencia, consecución de préstamos bancarios, socios capitalistas, capital propio porque tiene el músculo, eso es lo que nos interesa. ¿Dónde invertimos? Equipo con experiencia, nuevamente tienen todo el bagaje que se necesita, han invertido solamente en los Estados Unidos porque es el mercado que conocen. Irse a otros países, que creo que inclusive alguien preguntó ya en el Q&A que si había proyectos en otros países, es una aventura todavía muy peligrosa, las economías de otros países son muy cambiantes. Estados Unidos, fíjense que hoy, esta mañana desayunando, vi que salió un titular en CNN donde dice que el director de la Fed no considera que se encuentra más el país en recesión. Entonces, todo eso tiene sentido. Claro. En Estados Unidos, no quiero denigrar ningún otro país porque otra vez, por ejemplo, yo soy colombiano, sé que en el chat hay diferentes países.
Entonces, lo que ocurre es que esta economía, pues hombre, es muy fuerte, por eso dice PIB, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos sobrepasa con COVID, sin COVID, con guerra, sin guerra, con recesión, sin recesión, con inflación alta, con tasas de intereses altos. Estados Unidos es Estados Unidos y un Sí. dólar siempre se para fuerte frente a otras economías, punto. Así de sencillo, eso es verdad. Y lo interesante, yo quisiera que en este caso, Daniela, tú nos hables del tema, porque cuando la persona, el inversionista, o usted trae ese aporte de 50.000 o de una cantidad mayor, pues no es en un solo producto, no es que la persona está escogiendo un proyecto. Cuéntanos un poco del tema, Daniela. Importantísimo lo que tú acabas de decir. El inversionista no escoge en qué proyecto va a invertir de todo el libro de proyectos que les vamos a mostrar, porque ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de Participant Capital, eso es lo que sabemos hacer. Nosotros precisamente analizamos todos los proyectos que llegan a la mesa del desarrollador, vemos cifras, vemos números y vemos qué proyectos es viable. Para mí, esta es la diapositiva más importante y es la diapositiva que más me gusta. La palabra diversificación. Si algo queremos que ustedes se lleven la noche de hoy es esta palabra. Nosotros diversificamos al inversionista de dos maneras. La primera es en tipo de producto. Víctor, cuando uno tiene $50.000 es muy difícil diversificarse. Si te alcanza para la cuota inicial de un apartamento, todo el riesgo está centrado en un apartamento. Aquí nosotros estamos diversificando en un abanico de opciones que tienen los bienes raíces. Tenemos producto para la venta, tenemos producto para la renta, tenemos producto multifamiliar, que para mí en este momento es el oro de los bienes raíces, que son estos edificios de 3, 4 pisos, donde todo se construye, las famosas comunidades de renta. Todo se renta, todo es precisamente para ese público que tiene entre $1.800 y $3.000 de renta. Aquí en los Estados Unidos no todo el mundo se gana de $100.000 para arriba, es más la clase trabajadora. Tenemos uso mixto, que es en un mismo edificio tienes varios componentes de bienes raíces y que generan todos caja. Y tenemos hotelería, rezonificación de tierra. Entonces, esa es la primera manera en la que Participant Capital va a diversificar a los inversionistas. La segunda manera es en localización geográfica. Si bien ustedes van a ver que parte del portafolio está muy centrado en la Florida, por obvias razones, yo creo que aquí todos los que estamos conocemos muy bien la Florida. La Florida es un mercado maravilloso, especialmente después de COVID, tuvo un boom espectacular. Tenemos una migración de más de 1.000 personas al día. Entonces, el estado de la Florida está recibiendo ya no solamente personas de América Latina, que es una constante que venía pasando hace muchos años por todos los temas económico-políticos que estamos viviendo en nuestros países, sino que también estamos recibiendo una gran migración de personas de estados del norte de los Estados Unidos. Y no toda esa gente se viene a Miami. En Miami estamos los latinos, a nosotros nos encanta vivir en Miami, pero hay otras ciudades en la Florida que también se están volviendo epicentros de migraciones. Entonces también estamos muy enfocados analizando estas ciudades y también tenemos inversiones en Puerto Rico. La isla de Puerto Rico hace parte de los Estados Unidos. Aquí estamos por un tema de oportunidad en cuanto a los impuestos que también les vamos a explicar cuando estemos explicándoles todo el tema del portafolio de inversiones. Excelente, gracias Daniela. Entonces, háblanos un poquito de esta parte, Andrés, no sé si me adelanté mucho, pero esta parte que quería que tú nos compartieras, esta parte resúmenos un poco esta lámina para que la gente entienda, y hay un producto que aquí tiene una fotografía que es icónica para muchos de nosotros, para que las personas se identifiquen de quién es el desarrollador y quién ha sido ese legado familiar que ha estado detrás. Andrés, adelante. Esta diapositiva yo la traduzco con una palabra y es bagaje. Uno no puede googlear la palabra experiencia. Eso se adquiere con los años. Y aquí esta compañía es de segunda generación. La persona que crea la compañía, el fundador, le entrega las llaves del auto a su hijo en 1991 y le dice, mire, de aquí en adelante, usted es el dueño de esta compañía, hágala crecer. A la fecha, Royal Palm Companies tiene 9.500 apartamentos terminados, tiene más de 50 proyectos inmobiliarios listos, es un portafolio de 4.7 billones de dólares, ha construido más de 18 millones de pies cuadrados. Entonces, no es un developer cualquiera, no es un developer pequeño, no es un developer que sabe ir con mi plata. Y esa foto es del Paramount. El Paramount que queda en el segundo complejo comercial más grande de los Estados Unidos. Es uno de 3 edificios. La gente nos conoce por los Paramount. Pero resulta que detrás de eso hay más de 7.000 y pico de unidades que ya se han construido, como decía Daniela, en el segmento de
hospitalidad, en el segmento de multifamiliar, comunidades de renta, y lo que hace Participan es agarrar un pincel y pintar de varios colores los 50.000 o los 100.000 o los 200.000 del cliente para darle acceso a esa diversificación. Este developer tiene la experiencia para darme ese menú. Si no, sería un developer que se encarga de construir producto de lujo tras producto de lujo y uno, pero no explora otros segmentos de los bienes raíces. Y si la economía el día de mañana no va toda bien y yo tengo todo el dinero metido únicamente en producto de lujo y se acabaron los compradores de lujo, me voy a ver obviamente en un momento, digámoslo así, difícil. Pero si yo tengo varios colores, entonces en ese momento puedo mitigar riesgo para que la inversión siga manteniendo el doble dígito. Excelente, sí, yo creo que al hablar de riesgo, yo creo que esto es importante que lo podamos tener en cuenta en estos momentos. Y yo quisiera, en este caso, que nos compartas un poquito, Daniela, por qué es que en este caso Participan, que es la empresa que está dando la oportunidad para ustedes como inversionistas, para aquella persona que está fuera del país, en cualquier lugar, en Argentina, en Colombia, en Perú, en México, en Chile, para traer esos dineros. Y cuéntanos un poco esa parte de que es solamente un 10%, que no es que sea toda un porcentaje muy alto, Daniela. Adelante. Yo quiero empezar explicándole un poquito a la audiencia cómo es que se fondean esos proyectos para construcción, porque no todo es capital, digamos, que viene líquido, capital que viene de los socios de Participan Capital, que es una de las preguntas más comunes que nos hacen. Cuando se habla del equity o el capital inicial, nosotros como Participan Capital tenemos una exigencia y es que Royal Palm Companies, que es la compañía constructora, siempre tenga capital propio, piel en el juego. Ese es uno de los requisitos iniciales para nosotros como Participan Capital, obviamente sentirnos tranquilos de poder invertir también junto con ellos. No solamente porque ellos lo hayan creado, digamos que el comité de Participan Capital invierte los fondos con ellos. Luego traemos unos socios institucionales, Víctor. Esos socios institucionales entran con capitales grandes. Si quieres, vete a la siguiente diapositiva para yo poderles comentar los nombres de quiénes han sido los socios de Royal Palm Companies en estos proyectos. Hemos hecho negocios con compañías como AECOM, como Rising Tide, como Cerberus, que los invito a que googleen todos estos nombres y que los investiguen y vean la envergadura de las compañías que son. Luego, cuando ya tenemos esa parte fondeada, Participan Capital, como lo decía la diapositiva anterior, no invierte más del 10 al 15% en ese capital inicial. ¿Por qué? Porque no queremos precisamente concentrar riesgo en solamente un proyecto, como les comentaba anteriormente, sino que nos queremos diversificar y queremos que con los fondos que tenemos del fondo, valga la redundancia, podamos cubrir muchísimos más proyectos. Cuando ya tenemos, digamos que esa parte de capital inicial cubierta, viene la parte del apalancamiento, la parte del préstamo de construcción. Participan Capital no pide el préstamo lo pide Royal Palm Companies, que es el constructor, es el que le toca la puerta al banco y le expone el proyecto y le pide el financiamiento. ¿Quiénes le han prestado dinero a Royal Palm? Bancos como Credit Suisse, Goldman Sachs, Inbursa, que es el banco del señor Carlos Slim, que es el quinto hombre más rico del mundo. Ahora yo te hago una pregunta a ti, Víctor. ¿Qué crédito o qué historial crediticio crees tú que tiene que tener Royal Palm Companies para que le presten compañías de este nivel? No, la trayectoria tiene que ser muy importante como para que le suelten dinero y de esas envergaduras, porque no estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de cifras elevadas, definitivamente. Definitivamente. Royal Palm Companies nunca ha tenido un pago tardío, nunca se ha ido a default. Todos los proyectos los ha terminado, inclusive varios proyectos los ha terminado en medio de las crisis que comentaba Andrés y son proyectos que hoy en día están felizmente vendidos. Entonces, parte de esta diapositiva también les da a ustedes lo que les hablaba Andrés hace un momento, el soporte de esa experiencia que tiene este constructor. Royal Palm Companies hace parte del segundo complejo de uso mixto más grande de los Estados Unidos, que se está desarrollando en el downtown de Miami, que es el Miami World Center. Es uno de los protagonistas. Para tú jugar en estas arenas tienes que ser un jugador muy grande y precisamente por esa experiencia y por ese bagaje que lleva es que Participan Capital está invirtiendo con ellos. Excelente, Daniela. Bueno, entonces vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos acaba. Dios mío, cómo pasa de rápido y uno se encarreta, como decimos nosotros.
Nos fascina este tema, por supuesto, porque hemos visto clientes que ya lo han hecho, conocemos el producto, hemos hecho este tipo de presentaciones que nos parecen supremamente valiosas y por eso es que queremos que ustedes que nos están viendo definitivamente saquen un espacio porque lo que queremos es primero sus comentarios, pero adicionalmente, si a usted le interesa este tema, póngase en contacto con nosotros porque lo que queremos es ampliar un poco más las inquietudes o comentarios que pudiera tener o las dudas que pudieran surgir. Andrés, hablamos de estas vías de invertir que lo está haciendo Participant Capital. Cuéntanos un poco. A ver, nosotros tenemos dos canales. Uno es a través de unas casas de bolsa, porque este producto se puede comprar también a través de una casa de bolsa, a través de mi cuenta de inversión, y por ello, pues obviamente tiene que tener, pues digámoslo así, una vía para poderse comprar. Digamos que eso sería lo que ustedes están viendo en la parte derecha donde dice Irlanda. ¿Por qué dice Irlanda? Porque eso hay que listarlo en una bolsa de valores. Quiero ser claro, el estar listado no significa que sea volátil como la acción de Apple, como Amazon, como el S&P 500. Simplemente está listado para que ese broker de bolsa lo pueda comprar. Eso es lo único que tiene que ver en esta diapositiva. La parte de suscripción directa es como entran el 90% de los clientes internacionales. ¿Qué hacen? Suscriben directamente al fondo. Entonces yo, Andrés Valdivieso, colombiano, voy a hacer mi inversión de $200,000 y lleno un acuerdo de suscripción, que sería como el contrato, digámoslo así. ¿A dónde? Lo giro directamente o lo firmo directamente, perdón, con una entidad que se encuentra tanto en las Islas Caimán como en los Estados Unidos. Y aquí hago un énfasis muy importante. Todo el mundo cuando escucha Islas Caimán, los pelos de punta. Oh, eso es un paraíso fiscal. Sí, señores, tiene un tratamiento fiscal, el cual tiene, digámoslo así, tal vez un anonimato. Y quiero ser claro, todos los bancos de primera mano, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, tienen estructuras en el espacio internacional, en paraísos fiscales para sus clientes internacionales. Esto es práctica 100% legal. Esto se tiene la veeduría y el ojo de la Autoridad Monetaria de Caimán, que precisamente como es paraíso fiscal, pues tiene un nivel, digámoslo así, de requisitos muy alto. Y lo hago realmente es porque esto tiene, Víctor, algo muy importante para el cliente, y es la palabra taxes o impuestos. Normalmente, cuando la persona se compra un departamento y demás, hay estructuras como la LLC y demás, en la que la persona puede mitigar los impuestos que paga por esa inversión. En este caso, no se necesita una LLC, no se puede invertir a través de una LLC, porque ese colombiano Andrés Valdivieso entra primero por Caimán, porque resulta que Caimán, otra vez, lo que tiene es el dinero de todos sus inversionistas e internamente el fondo que está domiciliado en Estados Unidos también recibe eso, todo ese capital, como si esa entidad de Caimán le estuviese prestando dinero. ¿Para qué? Para que cuando ocurre una distribución o el día de mañana, como digo yo también de manera coloquial, rompamos el marranito, la alcancía, y ahí haya precisamente unos rendimientos, pues eso se llama ganancia. Y la ganancia habría que reportarla como ganancia. En este caso, como lo que se hizo en Caimán fue un préstamo a la entidad en Estados Unidos, lo que tú estás haciendo, Víctor, es que estás repagando una deuda, no estás ganando una ganancia. Por eso es que dice Caimán, por eso se entra a través de Caimán, pero los activos están en Estados Unidos, la superintendencia financiera está en Estados Unidos, Daniela y yo trabajamos desde Estados Unidos, entonces eso es importante que la gente entienda, es simple y llanamente una vía. ¿Para qué? Para que el cliente tenga entonces, pues obviamente, un trato tributario amigable frente a los Estados Unidos. En otras palabras, estoy tratando de decir que la retención de impuestos a nivel de Estados Unidos es prácticamente que nula, porque se diluye cuando hay la cantidad de inversionistas que hay, y que por otro lado, pues otra vez, estando precisamente en estas jurisdicciones, me permiten eso, me permiten tener un trato tributario amigable. Esa es la Entonces diferencia. estamos hablando de una vía legal que definitivamente tiene una oportunidad para usted como inversionista extranjero y que le ofrece unos beneficios fiscales y tributarios que al final le está beneficiando porque cuando se rompe el marranito, y me gustó mucho esa figura imaginaria, definitivamente me estoy quedando con todo el dinero y no precisamente que tengo que dejar en el camino algunas moneditas, algunos pesos en el camino por esa parte a nivel de impuestos y la parte fiscal. Yo quisiera, Daniela, haznos un resumen de esta parte para que en este caso podamos entender una vez más, para hacerlo un poco más claro
e ir terminando. Bueno, lo primero son las entidades de manejo, lo que les comentaba en el inicio. Por transparencia, nosotros tenemos un administrador que es Trident Trust en el espacio internacional, en las Islas Caimán. Ellos son una compañía que se encarga de los procesos de administración de fondos, una de las más grandes en el espacio internacional. Son las que se encargan del proceso de a enviar los reportes a los inversionistas, enviar las distribuciones cada trimestre también a los inversionistas, aprobar a los mismos, porque no todo el mundo puede entrar a Participant Capital. Ellos se fijan muy bien en la procedencia de los fondos, en que sean fondos lícitos, todo este proceso de, digamos que de investigación a los inversionistas, ellos son los que se encargan de hacerlo. El auditor es Kaufman Rosin, ellos también se encargan de verificar cada uno de los movimientos de los fondos, de los dineros que se hacen de los inversionistas, de las alocaciones en esos proyectos, se encargan de generar los estados auditados. Cada uno de los movimientos monetarios, ellos son los que precisamente están al tanto de. Y las dos compañías que se encargan de hacer la valoración de los proyectos son Marshall Stevens y Newman Knight Frank. Ellos de manera trimestral se encargan de ir a cada uno de los proyectos y de ver cuál ha sido el balance que se ve reflejado en el valor neto del portafolio, que es el número que reciben los inversionistas en su reporte mensual. Dani, espérate, hazme una pausa porque quiero intervenir aquí en este paréntesis con una pregunta porque creo que va muy a lo que estás mencionando. Alguien está escribiendo, ¿qué garantía tiene el inversionista con su dinero? Hablando de esto que me estás mencionando. La garantía, Víctor, es que todos los fondos van a los proyectos. Los proyectos siempre van a ser el colateral del inversor. Nosotros precisamente dentro de nuestra estrategia de inversión, esos fondos se invierten en ese proceso de inversión. Y algo muy importante que no les hemos comentado es que los proyectos tienen unas garantías de finalización que nos exigen los bancos antes de prestarnos los fondos para poder invertir. Entonces, si digamos, la compañía constructora se quiebra, pues que hombre, ya vimos precisamente el andamiaje que lleva esa constructora detrás en más de estos 40 años que llevan en el mercado construyendo proyectos inmobiliarios. Lo que hacemos es que ese seguro entra en lugar para terminar los proyectos, poderlos vender y que de ahí obviamente con la cascada de repago primero siempre van a ser los bancos y luego vienen los socios dentro de los cuales entraría Participant Capital. Además de eso, uniendo lo que les acabo de comentar, lo que les decíamos, aquí no es Daniela y Andrés enviándoles el reporte, aquí ustedes están viendo que hay compañías que se encargan de todos los procesos terciarios del fondo, de ver la regulación, de ver la legalidad en el NAV de los inversionistas mensualmente, de los reportes, de los pagos trimestrales. Perfecto, Daniela. Andrés, voy contigo con esta pregunta porque quiero ser un poco más práctico. Alguien estaba escribiendo, bueno, si alguien coloca $100,000 en estos momentos, por los históricos que ustedes están viendo, más o menos cuánto estaría recibiendo la persona a través de los años, Andrés. La idea es que la persona, Víctor, haga tal vez un promedio entre un 60 hasta más o menos un 85% de su dinero en más o menos los 4 o 5 años, dependiendo del vehículo y, bueno, de la clase en la que se quiera montar. Eso más o menos es lo que hay entre distribución y obviamente pues la parte de valorización. Depende si me quedo en la acumulativa o si voy a coger la distributiva, pero realmente digamos que ese sería como una proyección rápida. Me atrevería a decir que es eso, que la persona hace entre el 60 hasta casi el 82% de su dinero dependiendo de cuánto tiempo esté con nosotros y demás. En ese periodo de 4 o de 5 años. Correcto, correcto. Esa sería la idea. Excelente. Daniela, si quieres continuar en esta parte de pronto para que resumamos y vayamos terminando. Muy rápido, diferencias entre la A y la B. La primera clase que sacamos al mercado fue la clase A. Como les comentábamos, es una clase a 4 años, donde lo que llamamos nosotros tiene un hard lock, es decir, que el inversionista no se puede retirar en esos 4 años por ningún motivo, dado que nuestro mercado principal es América Latina y siempre que íbamos estaba, bueno, Daniela, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si necesito mi plata? Entonces abrimos la clase B, cambia simplemente que es a 5 años, agregamos un año, pero ajustamos liquidez en ese periodo de los 5 años si el inversionista se necesita retirar, atado a unas multas de salida temprana. Esas multas de salida temprana van con base a su capital invertido, no a la valorización que tenga el fondo, que es muy importante. Año 1 es un 10, año 2 es un 8, año 3 es un 6, año 4 es un 5 y el año 5 es un 4%. Lo que les decía Víctor, a partir del año 5, si se quedan con nosotros,
ya no tienen multas de salida en el momento en el que se quieran retirar. Lo único que nosotros pedimos por prospecto es que haya un preaviso de 180 días, porque como les decimos, pues los fondos están invertidos en construcción de proyectos. Claro, exactamente. Bueno, yo creo que aquí un pequeño resumen de algunos de los proyectos. Andrés, brevemente, un repaso sobre estos productos que ustedes tienen en el portafolio. Claro que sí, solamente quería anotar como pie de página que los retornos que nosotros estamos hablando son netos. Ya tienen todo lo que es cuota de manejo, comisiones, todo eso ya está. Los retornos que nosotros hemos hablado para los inversionistas son netos. Muy rápido los proyectos que hoy hacen parte del portafolio. El primero, Legacy Hotel and Residences, ubicado dentro del downtown de Miami, parte del segundo complejo comercial más grande de Estados Unidos. Componente comercial en los primeros 7 pisos, componente hotelero en los primeros 19, componente residencial en los últimos 23 pisos del edificio. ¿Qué significa esto? Lo decía Daniela, hay generadores de caja bajo el mismo activo, dentro del mismo. Yo ya vendí a los asesores de Redpoint, vendieron apartamentos en Legacy, esos 310 apartamentos se vendieron, pero el remanente, que es la parte hotelera, la parte comercial, la parte de alquileres, eso genera caja. Entonces, por eso el fondo hace parte de ese proyecto con esos generadores de caja. Daniela lo decía, el proyecto se estabiliza y el día de mañana eso se lo vendemos al fondo de la policía pensionada de Nueva York y ellos compran la caja que genera ese proyecto. Ese es el primero del portafolio. Segundo, comunidad de renta. Estamos hablando precisamente en la ciudad de Dania Beach. Lo que decía Daniela, no todo el mundo en este momento gana el mismo, digamos así, salario anual por la subida de la Fed, que ayer o fue esta mañana creo, volvió a subir las tasas de interés, sigue limitando el poder de compra a la gente. Y pues, Víctor, si yo no puedo comprar, ¿cuál otra me queda si necesito un techo sobre mi cabeza? Pues rentar. Entonces, se viene gente de otros estados, viene gente de otros países con unas tasas de interés altas, no puede comprar, tiene que rentar. En este momento hay solamente para cubrir una demanda de más o menos 100,000 apartamentos, no más. Y la cantidad de gente que viene, saquemos rápidamente el cálculo en la cabeza. El DMV, que es la entidad que saca las licencias de conducir, en Florida está sacando 1,200 licencias al día. Entonces, le garantizo que los 1,200 no ganan de $100,000 para arriba. Entonces, por eso el producto de renta es tan importante. Recalificar tierra, costa oeste de la Florida, nuevos segmentos de migración. San Pete es una ciudad que es la número 1 para retirarse, pero la gente no vive en San Pete porque no hay dónde, porque todas las casas son casas single family homes, son casas unifamiliares. Se está cambiando la zonificación para que se pueda construir vertical. Hoteles, comunidades de renta, oficinas, Airbnb, todo esto. ¿Qué se necesita? Recalificar la tierra, buscar nueva titulación para poder construir vertical. Nosotros tenemos un proyecto a 5 minutos del downtown de San Pete en el que se está pasando por un proceso de recalificación. Hoy solo podemos construir casas, pero una vez se dé esa nueva titulación, se puede construir vertical. Puerto Rico, muy rápido, tiene unos beneficios increíbles. El primero, para constructores, me devuelven un 40% de todo lo que me gaste construyendo en créditos tributarios. ¿Y de dónde viene la demanda que se va a comer lo que yo quiero construir en Puerto Rico, que son residencias de lujo y hoteles? Resulta que si yo soy residente tributario de Puerto Rico, soy americano, mi tasa de impuesto a la renta es únicamente del 4%. Si mi residencia tributaria es Puerto Rico. Entonces, el ultra rico que vive en Nueva York, que paga 48% de impuestos, dice, a ver, usted me está diciendo que si yo me voy a pasar vacaciones a Puerto Rico del jueves al domingo y lo hago como por 4 meses más o menos, me vuelvo residente tributario de Puerto Rico y paso de pasar un 48 a un 4% de impuesto a la renta. Sí, señor. Entonces, hay una península, 25 minutos del aeropuerto de San Juan, playa divina, comparte Caribe con República Dominicana, hay absorción. Estamos cubiertos por una reserva natural que se llama el Yunque, que se come la fuerza de los vientos cuando entran los huracanes a la isla. Entonces, es un tema supremamente interesante. Las tierras no tienen deuda. Estamos esperando a que se regule un poquito el tema del apalancamiento para construir hoteles, para empezar a desarrollar. Como la tierra no tiene deuda y la estamos titulizando, pues poco a poco, cuando van esos appraisals, esos tasadores, el valor ha ido subiendo poco a poco. Nautilus 220, West Palm Beach, producto residencial, 330 unidades para la venta. Estamos a 17 apartamentos de llegar a punto de equilibrio y empezar, si quisiésemos, a pagar la deuda con el banco completamente y precisamente pues sacar el edificio 100% adelante. Va por el piso 5º de construcción. Y el último es un plan maestro que está en Aventura, justo enfrente del target de Aventura para aquellos que se ubican bien.
Eso es un tema supremamente interesante porque el mall de aventura es el más importante de Estados Unidos. 28 millones de visitantes al año. Cada 2 años los tipos agrandan más el mall. Se están comiendo la ciudad poco a poco. Aventura es una ciudad costosa. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un pelado, un muchacho que trabaja en Swatch, no tengo carro, necesito vivir cerca al mall y voy y averiguo apartamentos para la renta y el más económico es de $3,500? No puedo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay necesidad de producto multifamiliar, de comunidades de renta. Entonces, esto se quiere desarrollar justo enfrente de la US One con la 207 más o menos. Lo estamos dividiendo en 8 parcelas más o menos y la idea es poco a poco ir titulizando para tener producto de renta y producto de espacios comerciales. Alguien preguntó rápidamente que si todo esto tiene seguros de tipo climático. Claro que sí, Daniela.